Hola a todos, espero que estén muy bien. Hoy vamos a continuar con el curso hablando sobre la ley de corrientes de Kirchhoff, que nos permite entender cómo es el comportamiento de la corriente en un circuito eléctrico. Para esto, lo primero es que la ley nos indica que la suma algebraica de corrientes en un nodo es igual a cero en todo instante de tiempo. Entonces, para poder entender esta ley, lo primero que tenemos que definir de forma muy clara es qué es un nodo para nosotros. Entonces, un nodo es un punto de conexión de dos o más elementos. Entonces, aquí es importante, al menos dos elementos. Es importante que el nodo no termina hasta que encontremos elementos que interrumpan la conexión del cable. Entonces, el nodo puede ser tan grande como nosotros queramos o estemos trabajando según el circuito que vayamos a analizar. Digamos que hoy haremos dos ejercicios, uno con bastantes nodos para poder identificar que las formas y el comportamiento de un nodo son bastante diferentes, y otro en el cual nos centramos en el entendimiento de la ley de corrientes de Kirchhoff. Digamos que acá tenemos un ejemplo de un circuito sencillo, del cual hemos hablado anteriormente. Entonces, digamos que este es un circuito. Estos como tal, las caritas son los componentes del circuito, entonces son los elementos que nosotros vamos a trabajar. Y de acá parte que nosotros entendamos que va a ser un nodo para nosotros. Entonces, si las cajitas son los elementos, entonces donde se conectan dos o más elementos son los nodos. Entonces, si comenzamos acá en esta parte, acá se unen estos dos elementos, entonces este va a ser nuestro primer nodo. Recuerden que los elementos se conectan a través de lo que nosotros vamos a conocer como cables, ¿no? Entonces, desde el punto de dibujo, las líneas que van conectando como tal los elementos que nosotros vamos trabajando. Entonces, este va a ser nuestro primer nodo, entonces lo podemos nombrar ya sea con letras o con números, entonces va a ser el nodo 1. Luego nosotros acá vemos, digamos, si seguimos haciendo el recorrido, acá se unen otros dos elementos, entonces por definición dos o más elementos forman un nodo. Entonces lo mismo, este cable que está conectando como tal los dos elementos va a ser para nosotros nuestro nodo 2. El siguiente, pues digamos que podríamos seguir acá abajo, entonces acá está conectando o interconectando como tal dos elementos, y simplemente este cable que los está conectando para nosotros va a ser nuestro nodo 3. Y por último, pues digamos que en este circuito específico teníamos cuatro nodos, cuatro puntos donde se conectan dos o más elementos. Acá se conectan estos dos elementos de acá. Este va a ser nuestro nodo 4. Eso quiere decir que si nosotros analizamos este circuito por leyes de corrientes, lo que vamos a tener que hacer es identificar estos cuatro nodos y hacer ley de corrientes en cada uno de ellos. ¿Listo? Entonces, bastante sencillo. La ley de corrientes es que la suma algebraica de corrientes en un nodo es igual a cero. Y lo importante es que un nodo es el punto donde se conectan dos o más elementos en un circuito eléctrico. Siempre estas conexiones se hacen por medio de cables o conductores ya digamos, en los elementos físicos. Listo, ya teniendo en cuenta eso y entendiendo la definición de nodo y cómo podemos encontrar los nodos, vamos a comenzar con este ejemplo de acá. Entonces, si ustedes ven, este circuito o esta conexión específica no es tan tradicional como la anterior, que era un cuadrado o un rectángulo según las formas que nosotros identifiquemos, sino que nosotros podemos conectar de cualquier forma. Acá, por ejemplo, tenemos elementos conectados en diagonales, digamos que son un poquito diferentes a las conexiones que hemos venido trabajando. Entonces, si ustedes se dan cuenta, digamos, a pesar de que tenemos varios elementos, entonces, por ejemplo, acá tenemos cuatro elementos, desde el punto de vista del planteamiento de qué es un nodo, acá solo tenemos un nodo, que es el del punto central, ya que las otras conexiones que tienen los elementos no tienen conexión con otro elemento. Eso quiere decir que en este punto para nosotros no serían nodos. Entonces, para hacer nuestro análisis, tenemos simplemente que analizar el nodo central. Entonces, lo que nos dice, o lo que definíamos ahorita es que por ley de corrientes de Kirchhoff, la suma algebraica de corrientes en un nodo es igual a cero, importante, en todo instante de tiempo. Entonces, siempre va a suceder esto. En un punto específico, como tal, la corriente debe ser igual a cero. ¿Eso qué quiere decir? Que si nosotros sumamos estas cuatro corrientes nos debe dar igual a cero. Pero algo importante, las tenemos que sumar teniendo en cuenta las características mismas de estas corrientes. Cuando nosotros definimos corriente, nos dimos cuenta que si nosotros hablábamos de la corriente en un sentido era positiva y la otra, las corrientes en otro sentido iban a ser negativas. Desde el punto de vista de los nodos también lo vamos a trabajar así. Entonces nosotros lo podemos trabajar, la primera, que las corrientes que salen del nodo son negativas y las que entran al nodo son positivas. Esa sería la primera forma de verlo.
Entonces, si las que entran son positivas, si ustedes ven, las que entran son las que tienen dirección hacia el nodo. Nuestro nodo está en esta parte. Entonces, viendo el dibujo, I1 va hacia el nodo y 3 también va hacia el nodo. Y lo otro son las corrientes que salen. Entonces, las corrientes que salen son las que van en dirección opuesta al nodo. Entonces, como el nodo está en la parte central, las que van en dirección opuesta en este caso son I4 e I2. Entonces, eso es lo que siempre tenemos que hacer cuando hablamos leyes de corriente. Ubicarnos en el punto y mirar hacia los elementos. Y si la corriente va en dirección hacia el punto, son positivas; si van en dirección opuesta, son negativas. Entonces, nuestra ecuación en ese caso quedaría que I1 es positiva porque va entrando, I2 es negativa porque va saliendo, I3 es positiva porque va entrando, e I4 es negativa porque va saliendo del nodo, y todo eso debe ser igual a 0. Digamos que esto es importante porque la única forma de que esta igualdad no es de 0 es porque algunas son positivas y las otras son negativas desde la perspectiva del nodo. Esta ecuación la podemos reorganizar dejando para que todo sea positivo. Entonces, I1 y I3 que están positivos las dejamos quietas, e I2 que está negativo pasa al otro lado positivo, y lo mismo I4. Entonces, nuestra ecuación final sería que I1 más I3 es igual a I2 más I4. ¿Listo? Esa es la primera perspectiva de cómo plantear una ley de corrientes. La otra forma es verlo de la forma opuesta. ¿Qué es de la forma opuesta? Que las corrientes que van hacia el nodo sean negativas y que las corrientes que van saliendo del nodo sean positivas. Veamos qué pasa cuando nosotros planteamos eso. Entonces, ahorita dijimos que las que entran son I1 e I3, qué pena, y las que van saliendo son I4 y I2. Entonces, ahora I4 y I2 van a ser positivas e I1 e I3 van a ser negativas. ¿Listo? Entonces, digamos que la ecuación cambió y ahora se comporta de esta forma. Pero si nosotros reorganizamos esta ecuación, dejando lo que está positivo a un lado y lo que está negativo lo pasamos al otro lado para que se vuelva positivo, entonces en este caso menos I1 y menos I3 pasan al otro lado, positivo, nos queda que I2 más I4 es igual a I1 más I3. ¿Listo? Si ustedes se dan cuenta, esta ecuación de acá es exactamente la misma de arriba. Entonces, desde este punto de vista, nosotros podemos plantearla de cualquiera de las dos formas, la ley de corrientes. Lo importante es que unas corrientes tienen un sentido, o un signo más bien, y las otras corrientes tienen el signo opuesto. Simplemente, corrientes que entran tienen un signo, corrientes que salen del nodo tienen el signo opuesto. Bueno, digamos que estas son como las formas generales de trabajar. A mí me gusta una que simplifica un poco el análisis, y es verlo ya para no tener en cuenta signos, sino simplemente como una sumatoria. Las corrientes que entran al nodo son igual a las corrientes que salen del nodo. Entonces, simplemente sumatoria de corrientes que entran igual a la sumatoria de las corrientes que van saliendo del nodo. Si nosotros lo vemos, entonces, corrientes que entran, I1 e I3, entonces I1 más I3 es igual a I2 más I4, donde cada una de estas tres ecuaciones son exactamente igual. Lo que les digo, usualmente, digamos que en los diferentes ejercicios que yo voy trabajando utilizo esta última, porque me parece más fácil no tener que jugar con los signos, sino simplemente todos, desde el punto de vista de la ecuación, son positivos. Recuerden que igual cualquiera de estos valores podría ser negativo, por ejemplo, I1 podría ser menos 5. Entonces, pues, así mismo simplemente reemplazo ese menos 5 en mi ecuación. ¿Listo? Entonces, como les digo, cualquiera de las tres se puede aplicar. Utilicen la que a ustedes les permita recordarlo de manera más fácil. Como les digo, la que yo utilizo simplemente es esta última. Listo. Entonces, digamos que ya planteamos la ley de corrientes en este circuito. Asumamos que les damos valores a cualquiera de estas corrientes. ¿Qué sucedería? Si ustedes se dan cuenta, solo tuvimos una ecuación, pero en esa ecuación teníamos inicialmente 4 valores. Entonces, la ley de corriente de Kirchhoff nos establece que para hallar una corriente en un nodo donde se conectan n elementos, entonces por ejemplo acá hay 4 elementos conectados, se deben conocer el valor de n-1 corrientes. Entonces, si tenemos 4 elementos, debemos conocer al menos 3 corrientes para poder calcular la cuarta que nos hace falta, ya que solo tenemos una ecuación. ¿Listo? Entonces, eso es importante para tenerlo en cuenta. Que ahorita, digamos que haremos un ejemplo más grande donde veremos la importancia de entender ese comportamiento. Acá simplemente aplicamos lo que trabajamos ahorita, entonces corrientes que entran al nodo igual a las corrientes que salen.
Entonces, I1 más I3 igual a I2 más I4. Pero le vamos a asignar valores para poder calcular cualquier o tener todos los valores de corrientes. Entonces, por ejemplo, acá yo planteo que I1 es igual a menos 5 amperios, I2 es igual a 7 amperios, I3 no la conocemos, entonces esta es la que vamos a querer encontrar, e I4 es igual a menos 3 amperios. Teniendo en cuenta esto, lo que nosotros vamos a tener es que simplemente reemplazamos en esta ecuación, pero algo importante, reemplazamos la magnitud incluido el signo. ¿Listo? Entonces ese es un aspecto que importante a que tengan en cuenta al trabajar con las leyes de corrientes de Kirchhoff. Entonces en este caso I1 es menos 5, I3 es nuestra incógnita, es igual a I2 que vale 7 amperios más I4 que vale menos 3 amperios. Entonces realmente menos 3. Entonces 7 menos 3 es 4, menos 5 está en este lado negativo, pasa al otro lado positivo. Entonces me va a quedar simplemente 4 más 1 y 3 va a ser igual. 4 más 5, qué pena. 4 más 5 simplemente igual a 9 amperios. Entonces 7 menos 3, 4 más 5 igual 9 amperios. Listo. Ya teniendo en cuenta esto, si se dan cuenta, aplicar la ley de corrientes no es muy complejo, pero sí hay que tener cuidado con el comportamiento de los signos. Entonces, eso para que lo tengan muy en cuenta. Siempre tener en cuenta el comportamiento de los signos que ustedes van a ir trabajando. Listo. Acá vamos a analizar un ejercicio un poco más amplio. Entonces, ejercicio aplicando ley de corrientes de Kirchhoff. Entonces, calcular las corrientes sobre todos los elementos aplicando la ley de corrientes de Kirchhoff. Entonces, recordar que la forma general es que la sumatoria de corrientes que entran es igual a la sumatoria de las corrientes que salen. Entonces, vemos que acá tienen los diferentes componentes para poder hacer ese análisis. Entonces, siempre que comiencen a trabajar con cualquier circuito que ustedes tengan, si hablemos de ley de corrientes de Kirchhoff, lo primero que tienen que hacer es identificar los diferentes nodos para poder trabajar sobre ellos. Entonces, en el siguiente video analizaremos este ejercicio completo. Entonces, recuerden suscribirse y estar atento a la publicación de este video. Que estén muy bien.